Hola, profesora Lisette. Bueno, en esta oportunidad el título de mi ensayo lleva como nombre Ensayo sobre el desarrollo epistemológico del trabajo social de forma crítica, extendida y fundamentada. Para empezar voy a señalar una cita de Francis Bacon que dice: nada induce al hombre a sospechar mucho como el saber poco. En los últimos años se ha debatido sobre los méritos de nuestra profesión para optar al Salón de la Fama del Dogma Científico, intentando con esta solicitud forzosa empapar nuestra singularidad profesional de los extravíos positivistas y de una tónica de ambición mercantilista. Este último juicio puede considerarse crítico, pues de acuerdo con el modelo imperante, la libertad posee mayor énfasis. No obstante, al superar las críticas sobre justificaciones ideológicas, ¿podremos situar al sujeto sobre el objeto? ¿O nuestro teatro de operaciones deberá estar enarbolado bajo una nueva máxima social? ¿Cómo motivamos al sujeto a ser autónomo y emprendedor? En definitiva, el incorporar acciones de sistematización, investigación y construcción de teoría en nuestra intervención en lo social, mediante el apoyo de soportes tecnológicos y redes sociales, es una ola que perfectamente puede navegarse y reconceptualizar la profesión bajo el nuevo pacto social del trabajo social, sobre una epistemología con las cenizas de Mary Richmond como piedra angular, e investir al hombre, como fue en la época de oro, bajo el epíteto de asistencia social. Epistemología, concepto y paradigmas tradicionales. Existen influencias teóricas que ha recogido el trabajo social dentro del marco de las ciencias sociales. En ese ámbito, los fundamentos epistemológicos del trabajo social contienen una dimensión científica e ideológica. En esa amplitud, el trabajo social se comprende como una disciplina que se encuentra inserta en el campo de las ciencias sociales y obtiene su conocimiento en base a la subjetividad de la experiencia, la particularidad y la peculiaridad de cada sujeto de intervención. Un paradigma, por tanto, es una verdad en un sentido vasto, en un determinado tiempo, siendo la teoría o el conjunto de teorías las que sirven de sustento teórico o modelo a seguir para resolver esos problemas. Por tanto, romper un paradigma es el poder perfeccionar esa verdad histórica, desgarrando la hegemonía de ese patrón o ejemplo que debía seguirse en determinado contexto. Trabajo social y epistemología. Las teorías filosóficas que atañen a nuestra labor de trabajo social y que están supeditadas a las ciencias sociales, como son la teoría crítica, el interaccionismo simbólico, la fenomenología y la hermenéutica, son por lo tanto una forma de contrarrestar el positivismo y la ciencia como una forma de representación y de explicación de los fenómenos sociales, y que igualmente nutren la epistemología propia del trabajo social. En ese tenor, y de acuerdo con Villarreal 2006, las ciencias sociales son herederas de los paradigmas científicos, perfilados desde la antigüedad, siendo el primer paradigma el originado por Sócrates, Platón y Pitágoras. Por otra parte, pero en el mismo ámbito, para la epistemología de lo social, esta considera una mirada más humana, sometida en mayor o menor medida a la interpretación de sus protagonistas mediante la subjetividad. Asimismo, aplicar la epistemología de la naturaleza al contexto social plantearía en la práctica la comprensión de solo las causas objetivas, dejando de lado las formas subjetivas de explicación.
paradigmas ideológicos y teóricos al servicio del trabajo social. El trabajo social, digámoslo, se comprende como una disciplina que se encuentra inserta en un amplio campo de los saberes de las ciencias sociales. Desde una perspectiva más inherente a la profesión, el paradigma crítico se situaría más cercano a las bases sociales de nuestra labor, estableciendo una visión crítica sobre el modelo de desarrollo, con el fin de develar y desafiar las estructuras de poder, desde una amplitud reflexiva y crítica. En aras de proporcionar una definición que manifieste entendimiento sobre los paradigmas, Kuhn, según Contreras 2004, refuta que el paradigma es una verdad compartida por los miembros de una comunidad científica en particular, incorporando dos componentes esenciales: el componente sociológico, que se establece en las relaciones que se establecen entre los miembros de una comunidad, y una matriz disciplinaria, que se compone de las teorías, las leyes que reafirman esos postulados, los valores compartidos como juicios de exactitud y los modelos típicos de resolución de problemas. Dicho lo anterior, los principales paradigmas ideológicos de la profesión son el paradigma funcionalista, que determina que los miembros, conceden consensos sociales o consensos de valores. Es decir, las teorías que avalan el paradigma funcionalista serían la teoría general de sistemas, el psicoanálisis, el conductismo, el funcionalismo y el funcionalismo estructural. El segundo paradigma a considerar dentro de la epistemología del trabajo social corresponde al paradigma conflictivista, el cual señala que la lucha de clases es la clave para alcanzar un equilibrio de clases, y la principal fuente de cambio es la disputa y la reyerta. La teoría del conflicto fundamentada por Marx manifiesta que el problema, por tanto, está presente en todas las sociedades y grupos humanos. Otro de los paradigmas a considerar en la epistemología del trabajo social es el paradigma hermenéutico, el cual manifiesta que el reconocimiento de la subjetividad, infiriendo que el lenguaje y la comunicación son los medios para la construcción y deconstrucción de la realidad, y la interacción al momento de construcción de la realidad. En ese ámbito, los paradigmas obedecen a un sistema lógico de teorías, postulados y conjeturas frente a un determinado tema para explicar la realidad. Como conclusión, podemos determinar que cuando se define epistemológicamente el quehacer del trabajo social, se reflexiona en el marco de cuestiones sociales, es decir, se realiza desde la realidad práctica y la posesión del trabajo social en las ciencias sociales. Desde esta óptica, el trabajo social y la epistemología mantienen una vinculación que va a depender de la visión o de la perspectiva en la cual nos encontremos para presentarnos diferentes alternativas de la realidad. En ese ámbito, el único camino hacia el cambio social más sustantivo debiera ser el paradigma conflictivista. No obstante, el paradigma hermenéutico representa los valores de la profesión, que radican en la promoción, difusión y trabajo de campo sobre las competencias efectivas en la educación, como piedra angular del cambio hacia lo social y desde lo social. Finalmente, el paradigma funcionalista intenta homologar al ser humano con las pautas de regulación de las ciencias naturales, dejando al individuo como una forma de percibirlo mediante una visión general, objetiva, deductiva y positivista. Bueno, profesora Lisette, esa fue mi presentación de mi ensayo. Muchas gracias. Será hasta la próxima.